6 minutos, 12:16. Saludamos al doctor José Tello Alfaro, analista político y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, quien se encuentra en la línea telefónica. Doctor Tello, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que se va a plantear cambios para el proceso electoral y ha dado detalles como cambios en el voto preferencial, en el reparto de escaños y en la bicameralidad. ¿Cómo ve usted este anuncio hecho por el jefe del Estado? Es un anuncio bastante importante, más que como analista político, como importante, más que como analista político, como especialista en materia electoral, ¿no? Y donde realizamos en el Instituto Peruano de Derecho Electoral permanente trabajo de investigación sobre este tipo de temas, nos parece que es una propuesta ambiciosa y realizable. ¿Por qué? Porque hablamos de 3 puntos muy concretos que ameritarían reformas constitucionales y reformas legales también, pero sí materializables en la medida en que haya la voluntad política por parte del Parlamento, ¿no? Para poder llevar adelante pues una reforma electoral más consistente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la bicameralidad? Muchas veces la gente cree que el tema del Parlamento y lo que se gasta en el Parlamento es algo que no genera mayor rédito, que es un poder del Estado con bajo nivel de aprobación. Hay mucho cuestionamiento, pero en realidad el Parlamento es un ente o un órgano, un poder del Estado muy importante, porque es ahí no solamente donde se legisla y se fiscaliza, sino además es ahí donde se representa al pueblo peruano. Y claro, ahorita tenemos un Parlamento que tiene un bajo nivel de representación, ¿no? Digamos 130 parlamentarios para más de 30 millones de personas no es lo adecuado en ninguna parte del mundo. Doctor, ¿no? Tello, y en paralelo al retorno a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, también ¿no sería interesante hacer propuestas para mejorar la calidad de los futuros congresistas, para no tener parlamentarios que mienten flagrantemente en sus hojas de vida? Claro. Si me permites terminar un poco lo que estaba mencionando, quiero acotar en algo. El Parlamento tiene que tener una mayor cantidad de congresistas o diputados y tiene que tener una segunda cámara. La bicameralidad es indispensable para poder revisar mejor la calidad de las leyes y tomar, por ejemplo, por parte de un Senado, el nombramiento de los principales funcionarios públicos, ¿no? Que actualmente lo hace el Congreso, ¿no? Caso, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, por citarte uno en particular. Pero es importante, y quiero con esto, por favor, ser bastante enfático, en señalar de que si se habla, porque hay muchos expertos, analistas que hablan sobre el tema de un incremento de presupuesto, si se habla de un incremento presupuestal, eso es falso. Podría darse con el mismo presupuesto que hoy día tenemos en el Parlamento, siempre y cuando haya una reestructuración de los gastos y los despachos parlamentarios dejen de ser cada uno una isla con presupuesto propio, 2 asesores y una serie de prerrogativas, chofer, asistentes, y pasemos pues a un concepto de asesores de bancada y disminución de la planilla del Parlamento. Ahora, respondiendo un poquito a lo que mencionabas, lamentablemente no es dable el hecho de pedir una mejora del perfil del congresista o poner restricciones en ley para que una persona pueda acceder a un cargo tan importante. ¿Por qué? Porque desde el año 1979 nosotros vivimos, ¿no?, como peruanos, lo que es el voto o el sufragio universal, ¿me entiendes? Y el sufragio universal es un derecho fundamental que tiene dos momentos, cuando uno es elegido y cuando uno elige. Entonces, si nosotros no ponemos ninguna restricción para que cualquier ciudadano vote, porque es un sufragio universal, tampoco podemos poner restricciones para que sea elegido. Y entonces, en el Perú recordemos, claro, Leslie, si me permites, en el Perú recordemos que hasta el año 33 nosotros teníamos la figura de la democracia censitaria y se impedía que los analfabetos voten. Fue de los últimos, digamos, que estuvieron limitados de votar. Con la Constitución de 79 nosotros tenemos ya una democracia, universal, o mejor dicho, un sufragio universal, para ser más claros. Y bueno, definitivamente pues estamos en una dinámica en la cual no podemos nosotros, en este caso, poner restricciones a los parlamentarios
si se trata de que tengan determinado nivel de estudios, condiciones económicas, en fin, no, eso no podemos meterlo, ¿no? Sería contra la Constitución misma, ¿no? Doctor Tello, ¿cuál sería la conveniencia de evaluar el voto preferencial y de la cifra repartidora que ha sido un poco cuestionada, ¿verdad? Porque por lo general no se sabe en el partido las elecciones internas cómo se manejan, es por democracia, pero muchas veces, como ha señalado el legislador Víctor Andrés García Belaúnde, no se conoce a la persona, no tiene vida política y es puesta y obtiene los votos necesarios a pesar de no haber tenido ni 3 años ni 1 año en el grupo partidario. Claro, lo que ocurre es de que nosotros tampoco, la labor que hacen los partidos políticos, digamos, con su militancia, cómo ellos van trabajando con sus cuadros políticos, es un tema que depende de ellos. Lamentablemente los partidos son más que todo máquinas electorales hoy en día y no están, digamos, en periodos no electorales en un proselitismo permanente, no es difícil. Han perdido, digamos, un norte ideológico y simplemente para elecciones se agrupan en torno a una candidatura, digamos, que proyecte como para lograr sus objetivos y es que llegar al poder, ¿no? Entonces, hablar de una vía partidaria es complicado. Por ejemplo, la última reforma que se hizo de la ley de partidos, bueno, la penúltima, ¿no?, que se hizo de la ley de partidos políticos, señalaba de que estos no necesariamente tenían que presentarse a una elección, podían dejar de presentarse a una y presentarse en la siguiente para mantener la inscripción. Entonces, si se trata de ir armando partido, no, muchos deberían optar por tomarse este tiempo, digamos un periodo sabático, y simplemente postular cuando estén en mejor performance para poder ganar la elección, ¿no? Pero obviamente haciendo un trabajo interno que hasta el día de hoy muchos partidos niegan de hacer, ¿no? Y hay un detalle que es importante sobre la cifra repartidora que señalabas. Hay que trabajar mucho porque el tema da para mejorar nuestro sistema de elección por este mecanismo de cifra repartidora, hacer algo un poco más, digamos, mejorar la representación, pero ese es un tema de matemáticas electorales y de un análisis muy profundo, donde considero que tienen pues que estar convocados, digamos, los entes electorales, empezando por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hubieron propuestas, ¿no?, por parte del jurado, ¿no?, de un código electoral y eso se ha desestimado, se ha tomado en parte, ¿no? Entonces habría que escuchar un poco a estos entes que son los que administran las elecciones, no administra la administración electoral, como se denomina, ¿no? Doctor, una de las dudas que ya nos señaló era el presupuesto para el Senado. Si bien dice, claro, se va a coger del mismo Parlamento, que no es necesario aumentar. No es necesario aumentar, solo hace falta recortar lo que ya existe. Mire, lo que estoy diciendo quizás suena para muchos de nuestros oyentes como algo ideal, ¿no?, idealismo puro, porque en la práctica es muy difícil que los actuales congresistas digan, no, voy a poner mis asesores, mi despacho, mi oficina individual, en fin. Pero en la práctica, lo que yo quiero demostrar es de que sí se puede hacer eso, si hay voluntad política de realmente cambiar la cosa. Sí, y incrementar el presupuesto podemos tener una bicameralidad y una mejor representación política con mayor cantidad de parlamentarios incluso. Y de ser aprobada esta eventual proyecto de ley, ¿el Senado sobre qué puede legislar? ¿En qué materias? Bueno, el Senado sobre qué puede legislar, ¿en qué materias? Bueno, el Senado básicamente es una cámara revisora y podría encargarse también de la designación de los principales funcionarios del Estado, ¿no? Habíamos mencionado, por ejemplo, hace un rato la figura del defensor del pueblo, también podría elegir al Tribunal Constitucional, a los miembros, ¿no? Podría en realidad tener o darle ese toque de sensatez muchas veces a una serie de, digamos, de normas. Lo que le llamaban, doctor, lo que le llamaban la Cámara Reflexiva, ¿no?, al Senado. Totalmente. Muy bien. Y es más, te digo algo, hay normas que han salido, por ejemplo, a razón de la última reforma electoral, que son, o que podrían devenir incluso inconstitucionales, y sin embargo, de haber habido una Cámara Revisora, eso no hubiese ocurrido, ¿no? Muy bien, doctor. Es súper importante. Muchas gracias, doctor José Tello Alfaro, analista político, por esta comunicación. Buenas tardes. Les agradezco, muchísimas gracias. 12 del mediodía con 25. Doctor José Tello Alfaro, analista. Doctor José Tello.